No, ¿Qué les sí, estaba es presentando? verdad. Qué pena. Ay, Dios ¿Cómo? mío. No escuché, perdón. No, no te preocupes. No Vale. era para lo de grabar. No era- Ay, sí, 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 gracias. No, bien, bien, bien. Seguro que estén atentos a eso. Voy a borrar todo otra vez. y, y vuelvo a hacer las rayitas. Sí, gracias, gracias, gracias. Se me olvidó. No sé, dije yo, ¿puedo empezar? Y no, no empecé. Listo. Esta cosa no empezó. Bueno, ya inició a grabar la reunión. Entonces, bueno, buenos días a las personas que estén entrando a ver la grabación. Bueno, buen día. Nada, vamos a empezar a presentarles Mesopotamia. Y bueno, ¿me avisan? ¿Ya se está viendo o no? Y pues empiezo a hacerle. Sí, ya te ves. Listo. Me avisan si se ven los rayones porque, bueno, voy a empezar a rayar. ¿Podrías mover el mouse o algo? ¿Se ven las rayitas que hice o no? No, No se ve. en mi caso no sé, yo lo que veo es la presentación, nada más. Solo Pero no. veo Ya lo vi. Ay, un momento. ¿Ahí está presentando o no? Es que no sé si se... Ah, Sí, ahí está. pero un momento. ¿Está en la pantalla pequeña o está en la pantalla grande? No, está en la pantalla pequeña, o sea, está en Eso está... PowerPoint, ¿sí? Sí, 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 ya entiendo. Ah, Esperen. Voy a volver a hacer esto. Ujú, ujú. De hecho, esto lo están viendo. Bueno, esperen un yo no segundo. veo tanto. Esperen, hacemos otro intento. Ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? No, ¿Está pues, compartiendo pantalla? pues en mi caso yo sigo viendo la presentación de PowerPoint, no sé los demás. Porque No, yo no veo nada. se supone que dejé de compartir pantalla, no sé. No sé qué hacer. Una pregunta y si te sales y vuelves a entrar. Sí, estaba pensando en eso, pero no sé la grabación si se afecta. Bueno, voy a No, hacer eso y pues nada. Si quieren vayan hablando o lo que sea. Y ya nos vemos. Bueno, igual si vieron los videos de arte, pues chévere que compartan un poco sobre eso, qué pensaron y eso. Ya nos vemos. Bueno.
Hola, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí, sí, se te escucha. Sí, Yo pensé que estaban hablando o algo así. No, estamos aquí calladitos. Qué moral. Bueno, gente, entonces sí, espero que hayan descansado un poquito. Y pues nada, vamos a hacerle. Voy a compartirles otra vez. Es que no sé si incluso compartirles antes de abrir la presentación, porque esta vaina no sé qué pasó. Mm, 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 mm. Bueno, ahora sí me recorto de tiempo. Me da miedo eso. Bueno, igual no hay mucho afán, porque no creo que empecemos el martes con Grecia y Roma, entonces no habría lío. Mejor dicho, el otro martes haríamos como el cierre de las 4 civilizaciones antiguas, que ya saben cuáles son. A ver, alguien que me participe, me diga, "Fun, son, son 4 y son estas tales". Que yo creo que ya deben saber cuáles son. China, India, y Mesopotamia. Y, Egipto. ajá, sí, sí, sí. Igual, igual estuve, digamos, como investigando más sobre Egipto y, uy, fuerte. Mucho según los historiadores, o muchos historiadores, Egipto es la cuna de absolutamente todo. No existe India ni China. Mucho que China es la más antigua, no, es Egipto. Pues según algunos historiadores. Que la primera en escribir fue India, pues no, supuestamente también fue Egipto. Entonces, pues ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Listo, ya abrí esto, voy a compartirles ahora sí pantalla y, y me avisan cuando se vea. Bueno. Ahí se supone que tendría que estar viendo mi escritorio. No sé si sea así. Si no, pues me avisa. Sí, señor, ya vemos el... Ella, Listo. Bueno, esas son cosas X. Y ahora sí vamos a presentar esta cosa. Me avisan ya cuando se vea la pantalla grande. Espero que se vea ya la pantalla grande. Con eso se pueden ver los rayones, porque si no, paila. Ahora sí, se está viendo la pantalla grande. Pues ya se logra ver PowerPoint, o sea, grande, la presentación. No se ve Ya, la pantalla ya de se ve. PowerPoint. Ya se ve la pantalla grande. Menos mal, gracias. Listo. Entonces, me avisan si se ve mis rayones. Hay un rayón. Sí, sí, se ve. Ay, Sí, listo. sí se ve. Perfecto. Entonces, voy a apresurar un poquito el paso, pero pues igual. Esto también es como un repaso de lo que habíamos visto la vez pasada. Entonces, como para que vayamos entrando en el tema. Bueno, acá lo que les había señalado era como los 4 puntos. Uy, esa quedó muy fea, pero bueno. Entonces, por acá recuerden que va como el mar Mediterráneo, ahí está de hecho escrito. Por el norte, digamos que irían como algunas civilizaciones, pero actualmente digamos como que algunos países y Rusia principalmente. Por acá voy a colocar la R de Rusia, como para que se ubiquen un poquito. Por acá recuerden que iría como todo lo que es Asia. Entonces voy a colocar una A de Asia. Y por acá voy a colocar otra A de Arabia. Por acá iría a Arabia. A, R. Digamos que eso es una R, bueno. Bueno, ¿se acuerdan de esto? Estas son dos culturas que son muy antiguas, que tienen más de 2500 años, y era Samarra, que pues algunos incluso creo que la habrán escuchado, y la cultura Alaf. Samarra es como conocida por los, digamos, como aportes culturales que después se vieron reflejados como en Babilonia, y esto que les expliqué después. Pasemos a la siguiente. Acá, esto es Sumeria, ¿sí?
pero también es conocida, digamos, esta zona, esta partecita especialmente, como lo que ustedes tienen en el programa, que es los caldeos, o caldea, la civilización caldea. Bueno, no sé, no sé por dónde ponerle acento. Es este pedacito, bueno, que también se puede ver como Sumeria. Estas son como las ciudades principales y digamos que sus aportes son bien importantes, en especial en la literatura y el lenguaje. En el lenguaje, digamos como que lo que intentaban hacer era una lengua que pudieran entender todos, ¿sí? Incluso hay un mito, bueno, mito leyenda, sobre la Torre de Babilonia, que se supone que si uno subía a esa Torre de Babilonia, que era como una especie de pirámide, según entiendo, eh, todas las personas que llegaban arriba, digamos como que encontraron una especie de iluminación y todos, incluso personas que venían de otros lados y que no hablaban el idioma nativo, podían entenderse todos con todos o algo así, pero pues eso pertenece como un poco más a la Torre de Babilonia, que se supone, bueno, después comentan que se destruyó eh, por invasiones y estas cosas, pero digamos como que esta zona era como súper importante y acá solo están marcadas las ciudades principales. Esta zona era súper poblada, ¿sí? Igual hacia este lado, pero hacia este lado digamos como que habían un poco menos. Y acá por lo que compartían los dos ríos, entonces digamos como que toda esta zona era súper poblada, por decirlo así. Esta es como una de las primeras civilizaciones, la civilización sumeria. Y bueno, vamos a pasar como un poquito acá. Esto ya también lo habíamos visto, más o menos. Acá, miren como el corte. Hacia acá es Fenicia. Macho, los fenicios, que siempre, macho, a mí me gusta como separar que, digamos, es una cultura muy rica y que no estaba incluida en el imperio arcadio, ¿sí? El imperio arcadio fue como esta civilización de los caldenses y de los sumerios, que al final terminaron expandiéndose, ¿sí? Por todos estos lados. E igual acá también hay que resaltar que por acá estaba Babilonia. Bueno, de hecho, creo que era por acá, en esta X. Estaba Babilonia y pues este imperio arcadio al final terminó como volviéndose el imperio babilónico. Pero si no estoy mal, yo les tengo como la presentación, la siguiente presentación es la de Babilonia para que ustedes se ubiquen un poquito por dónde es. Pero miren, digamos, la expansión que tenía. Eh, no sé, eso es un poco de geografía. Sé que hay muchos mapas, pero es como para que se vayan ubicando un poquito en la evolución que tuvo esta parte de Medio Oriente. Y ahorita hablaremos como un poco sobre lo que siempre les comento, como un poco sobre el arte y sobre la mitología y la religión. Aunque igual acá es bien difícil, porque acá, digamos, era politeísta. Casi todas las civilizaciones eran politeístas. Una pregunta. Entonces, digamos, sí, El imperio acadio y el imperio babilónico y medio, ¿todos eran lo mismo? O sea, ¿todos eran la unión de Mesopotamia o eran por aparte digamos que, como algo de de indios? hecho, bueno, sí, la pregunta es buena. Digamos como que esto es una transición, ¿sí? Digamos que en un principio vimos dos civilizaciones que estaban un poco separadas, pero digamos como que toda esta parte de Medio Oriente, digamos que, ush, acá no me alcanza el mapa, este mapa no me alcanza, pero es como todo esto, por acá, Arabia no, acá hay como una U de Arabia, y por acá, bueno, por acá más, y por acá, bueno, digamos que más o menos así. Esto es más o menos lo que responde como a Medio Oriente y a la civilización como mesopotámica. ¿Mm? Aunque igual digamos como acá iría el Imperio Medo, ay, perdón, voy a escribir, el Imperio Medo, que podría decirse que es como una de las principales y al final como que recoge mucho de la cultura que había como en Mesopotamia, pero, espérame un segundo, cierro la puerta. Ya. Entonces sí, digamos que Mesopotamia
no es como tal, mejor dicho, es como un periodo en el que, digamos, hubo como muchas civilizaciones antiguas y que, digamos, se recogen como bajo este mismo nombre, ¿sí? Mesopotamia, digamos, como que recoge un poco eh, a los caldeos, a los fenicios, ¿sí? Y de hecho por eso no está como tal en el programa o en el temario como Mesopotamia. Es precisamente por eso. Porque Mesopotamia, digamos, como que es una vaina un poco ambigua y bastante complicada si se toma como muy a lo general, ¿sí? Entonces intentamos como dejarlo un poquito fragmentado para que se entienda un poco la diversidad que tuvo Mesopotamia, ¿sí? Y pues para que no se empiecen a enredar con fechas y esto. Igual Mesopotamia es más o menos todo lo que les estamos contando y encerraría, digamos, principalmente a los caldeos, que serían como la civilización que les hice como un circulito, y la que les expliqué antes, y y los fenicios. Los fenicios serían como por acá, la otra X. Otra cosa es que los caldeos, digamos como que el imperio arcadio, es básicamente la expansión de los caldeos. Entonces, digamos como que esta fue la primera expansión que hubo. Y los caldeos terminaron cogiendo casi toda la zona del Tigris y el Éufrates. Y se expandieron un poco más por el Éufrates, como hacia acá. ¿Sí me entienden? Esta de acá era otra civilización que chocó contra los caldeos, pero bueno, al final se terminó uniendo a los caldeos y se terminó como el periodo del Imperio Arcadio y llegaríamos al Imperio Babilónico, que sería como la unión de toda esta zona, de todo esto. Bueno, no quiero rayar más. Voy a borrar y les digo más o menos. Entonces quitamos esta línea, el Imperio Medo. Entonces llegaría a los babilónicos, que no estoy seguro. Creo que yo les tengo una imagen de los babilónicos, pero sería más o menos. Ay, espera. Esta de Elam, creo que también hace parte de los babilónicos. Entonces, como por acá, más o menos, acá, así, y más o menos así. Bueno, más o menos, esta creo que me queda un poquito fea. Pero más o menos esto terminaría al final unificándose y volviéndose el imperio babilónico, que encierra, digamos, esta cultura que es muy importante. De hecho, se podría hablar, y si quieren lo hablamos, de los fenicios individualmente y no como colectivo, como les estaba intentando hacer, que esto es como más que todo la parte mesopotámica, que era lo que quería que vieran, que es como una de las antiguas. Entonces sí, son todo este grupo de civilizaciones. Pasemos rápido porque creo que no me puedo demorar tanto tampoco. Babilonia, esto era lo que les decía. Miren que digamos se asentó principalmente en el Éufrates, pero digamos como bueno, su capital estaba acá y este imperio al final terminó eh, cogiendo como influencia en el imperio arcadio y terminó volviéndose el imperio babilónico. Pues resalta Babilonia porque al final digamos como que logró, no sé cómo decirlo, como consolidar ese imperio y expandirse. Entonces por eso lo señalo. Y digamos acá están como algunas fechas. Esta fecha es de Babilonia, 1792 a.C. Y pues es para que se vayan dando una idea y si están haciendo el mapa, la línea de tiempo que les sugerimos que hicieran, se ubiquen un poquito. Digamos como que por estos tiempos también estaba pasando como hasta ahora los primeros escritos en China, en India, digamos, estaban viviendo como tal la primera civilización, la que estaba asentada como en el río Indo. Entonces para que vean que esta civilización también era bastante antigua. Pero al momento de unificarse, se unificó de una forma un poco más tardía. ¿Mm? Estos eran los fenicios, los que yo les decía. Digamos que culturalmente es una de las civilizaciones más ricas. También, digamos, su posición estratégica es súper importante. Ahí están viendo, digamos, como la parte del Mediterráneo conectada, digamos, mejor dicho, solo esa franjita tenía una muy buena parte, una muy buena entrada al Mediterráneo. Y de hecho esta era una de las civilizaciones que más comerciaba, llegaba, digamos, a abarcar como rutas comerciales a lo largo de todo el Mediterráneo. ¿Y qué? Y pues sí,
Era una importancia bien, bien curiosa, ¿sí? Y aparte culturalmente también se enriqueció demasiado gracias a también esos intercambios que hacía. Bueno, ¿qué más les digo? Acá ya pasamos a, a la parte de las civilizaciones ya más grandes y digamos como más específicas, por decirlo así. Y entramos como tal al tema que quería, y era eso, a mostrarles acá el Imperio Medio, que es como este azulito, este verdecito y este daltónico. A Babilonia, que Babilonia, digamos, se resalta, ya después se resalta como la importancia de Jerusalén, de Damasco, ¿sí? Acá, digamos, todo esto, vean que no desapareció, digamos como su origen o el origen de los caldeos, no desapareció y siguió teniendo una importancia muy relevante en toda la civilización babilónica. Acá también tengan en cuenta, miren, los fenicios. Bueno, perdón, los fenicios iban hasta más abajito, creo. Si no estoy mal, era todo esto. Esto, que eran los fenicios. Si ven que, digamos, también mantienen como esa importancia y mantienen como sus ciudades más importantes con con una fuerte influencia como en la civilización. Eso era lo que les quería decir de los babilónicos. Ahora quería irme para acá, para el Imperio Medo. Y el Imperio Medo, lo que les estaba comentando, bueno, borremos otra vez. El Imperio Medo era una civilización que tenía un enorme poder político y era más o menos todo esto. Ya les había más o menos rayado la vez pasada. Y logró, digamos, como establecer un vínculo, una relación entre las demás patrias que habían, o patrias, entre las demás civilizaciones que se formaron ya después con el tiempo. Y se creó como este imperio, que era el Imperio Medo. El Imperio Medo, digamos que estaba a cargo de la civilización media, que se llamaba así. Y pues digamos que también se le puede asociar al Imperio Medio, perdón. El Imperio Medio pues obedece a que, digamos, estaba bajo el mandato, por decirlo así, de, de los sucesores de este imperio. ¿Mm? Entonces, ¿qué más les cuento? Este imperio no, digamos como que coexistió con los demás, eh, pues por un tiempo súper considerable. Eh, no sé qué más decirles del Imperio Medio. De hecho, no hay mucha información que digamos, solo que recogía como más o menos 13 civilizaciones importantes y pues que su expansión era bien importante porque aparte tenía como contacto con las rutas que venían de acá. Si recuerdan, digamos, por acá también venían las rutas de la seda y digamos como que tenía un contacto directo con Asia, con las civilizaciones de India y con las civilizaciones de China por el norte, ¿sí? Entonces eso era lo que tenía este imperio. Y este imperio, eh, bueno, cuando murió como eh, la persona que estaba a cargo y que era de Media, se delegó la responsabilidad del imperio a una persona que venía de Persia, como al dirigente persa, por decirlo así, o el que gobernaba Persia, que vieron que eran como la persona que más poder y que más influencia política tenía como en todo el imperio. El imperio cambió de nombre y dejó de ser el Imperio Medio, o el Imperio Medo, perdón, y se convirtió en el Imperio Persa, pero esto fue mucho más adelante y no quiero adelantarme a eso, porque el Imperio Persa al final terminó haciendo esto. En expansión, no. En expansión se les metió a Babilonia, se metió acá, a Cilicia, se metió a Lidia, mejor dicho, empezó a expandir a todos lados. El Imperio Persa también, digamos, hay una vaina que es bien curiosa, y es que en Babilonia y en la civilización media se tenía una importancia en, en algunas cosas, como la magia, digamos, se creía en la magia, se creía como en este tipo de no sé cómo decirlo. Sí, como que estas creencias eran importantes
e incluso, digamos, habían como soldados que eran como magos y este tipo de vainas. Entonces, digamos que esta patria, digamos, este imperio, perdón, este imperio se destacó por tener ejército de todo tipo, ¿sí? Tenía ejército, digamos, de falanges, ejército de caballería, ejército de infantería, ejército de todo. Y también, digamos, como que su poder militar era súper fuerte. Y pues por eso, digamos, pudo someter a civilizaciones que se creían más avanzadas, como era Babilonia, y pues lo logró hacer, unificando, digamos, toda esta parte. Se les metió por acá. Bueno, al final, después de que conquistó Babilonia, digamos de que hizo todo este trayecto, terminó incluso metiéndose a Egipto. Egipto también cayó bajo el dominio del imperio persa, o bueno, el imperio persa no se llama imperio persa, se llama imperio, ahorita no me acuerdo, ahorita les paso el nombre, bueno, y este imperio, digamos, como que tampoco se quedó con las ganas, sino que también se expandió hacia allá, y incluso se enfrentó a Grecia, ¿sí? Grecia, digamos, como que fue conquistada, por decirlo así, pero Grecia no se dio completamente, mejor dicho, eh, no sé cómo decirlo. Digamos como que Grecia no era leal o completamente leal al imperio. Sin embargo, como que ellos lo que hicieron fue como decir, listo, ya, todo bien, no pasa nada. Eh, ustedes pueden estar acá en estas tierras y lo que sea. Y pues, digamos como que vamos a tener un acuerdo, ¿sí? Como que, bueno, ustedes pueden pedir impuestos o lo que sea. Y pues nosotros, pues no podemos hacerles frente, entonces déjenos así, ¿sí? Igual digamos como que no se metan como con nuestras culturas, con nuestras creencias, con estas cosas. Y pues digamos como que se fue como el acuerdo, por eso era como que Grecia no era completamente el imperio, tampoco se sometió como tal a las creencias o a toda la cultura que venía de acá, sino que de alguna forma logró mantener como su esencia, ¿sí? Entonces, bueno, este imperio se les logró meter un poco a Grecia, a Egipto también se metió, y pues nada, eso es como más o menos por encima, eh, geográficamente hablando, lo que pasó con el imperio Medo, que al final terminó evolucionando y comiéndose a todos los otros imperios. Comiéndose, perdón, en el sentido de conquista. Yo terminó conquistando a las civilizaciones como más importantes de la época. Igual fue esto en un periodo como más avanzado. Y por eso pensé en hablar de Egipto antes, pero bueno. Esto ya se los mostré, creo que si lo quieren ver, pues ahí les dejo la presentación. Esta parte de la literatura, digamos en esta época, se destacaba por hacer estos cubitos. Miren estos cubitos. Este cubito es como una de las más representativas y digamos como que se escribían en las distintas caras. En este evidentemente ya está súper desgastado, pero igual esto era como una de las primeras escritos, literalmente hablando, que tenían, ¿sí? Y digamos era como tallado sobre piedra, acá tenemos otro que era como sobre barro, y bueno, este nada que ver, pero miren, digamos como que si eran estas tabléticas, como las tabléticas estas de la religión, de los mandamientos, eran así, digamos, esa era otra forma de escritura de estos tiempos, ¿sí? Miren, digamos, como las formas, acá sé que el cosito de literatura quedó encima de otro grabado, pero pues es para que vean como la diversidad que había en estos tiempos de escritura y digamos como uno de los más grandes aportes. En la literatura sumeria, que era como la que les dije que era como bien importante, intentó digamos como recoger, como bueno, hacer como esta forma de unificación de la lengua. Tenía cosas importantes en sus escritos como mitos, himnos, lamentaciones, no sé por qué tenían lamentaciones, pero pues escribían sobre esto. También tenían poemas dialogados, mejor dicho, esto es como algo que no es muy común, y proverbios, ¿sí? Si bien digamos como que hay otras civilizaciones que también tienen proverbios, esta civilización desde la antigüedad también los llegó a tener. ¿Mm?
Entonces, esas son como las cosas que más destacan de la literatura sumeria, que es como uno de los grandes aportes que dejó, al menos para este lado del mundo, para el oeste. Y vamos a pasar a la religión, ¿sí? La religión, digamos, ustedes como ya vieron, eran muchas civilizaciones. Entonces, digamos, acá solo recojo a los dioses que, digamos, tenían una influencia fuerte a lo largo del imperio y que se compartían, básicamente. Entonces, uno es Anu. Si quieren, buscamos imágenes, ustedes me dirán. Dios del cielo y padre de los dioses, digamos, uno de los más importantes en esta cultura. Recuerden, solo de Medio Oriente. No estamos hablando ni de Egipto ni nada por el estilo. Enki, dios de la sabiduría, tenía la misión de crear al hombre. Nanar era el dios de la luna. Utu, dios del sol, hacia el 1500 antes de Cristo se llamaba Ninurta. Bueno, eso no lo sabía. Entonces, pues ahí les dejo el dato. La Inancia, diosa del amor y de la guerra, asociada posteriormente a la diosa Venus. Esto van a ver que va a mutar de una forma bien interesante en Roma. Bueno, de hecho también Roma coge muchas cosas de Egipto, entonces después vamos a ver eso. Enil, dios de la agricultura. Este dios, digamos como que también se comparte un poco con Egipto, aunque pues se llaman distintos. Pero si hay un dios para la agricultura en Egipto, hay este dios también. Hola. Bueno, esta diosa, ¿cómo? Una pregunta. ¿Esa qué civilización es? Qué pena, es que acabo como de ingresar porque se me estaba reiniciando el computador. Sí, sí, tranquilo. ¿Esta civilización es qué? ¿Esta civilización cuál es? Esta civilización pues responde como a la sumeria y a la, digamos como a la babilónica y a la del Imperio Medio más o menos. Mejor dicho, a esta. Ya les pongo la de esta. Como a Vale. este periodo de tiempo, a este. Quiten los rayones y, y bueno, ubiquémonos en que estoy hablando de esto. Evidentemente sin Egipto, pero de los que están marcados. Del Imperio Medio, ¿de qué? Del Imperio Medio, de Babilonia, especialmente Babilonia y el Imperio Medio. De Cilicia más o menos, India más o menos, Lidia más o menos. De hecho, estos dos tienen una importancia, pero no es como tan relevante para los aportes que les estoy diciendo. Igual en la religión, digamos como que, no sé cómo decirlo. Digamos, creo, o bueno, eh, tengo entendido que estos hacen más parte o tienen como una relación mucho mayor con lo que es Grecia, ¿sí? Entonces, digamos que pueden quitar esta zona y dejársela un poco más a Grecia, que después hablaremos de Grecia, y tengan en cuenta más que todo esta parte. Bueno, Babilonia y el Imperio Medio. Sé que me quedó feo, pero pues bueno, estamos hablando de eso. Y en este espacio, en el espacio en que digamos estas dos convivían y pues no se estaban destruyendo ni conquistando ni nada por el estilo. Estamos hablando más o menos de eso, ¿sí? Bueno, y pues eso les comento con la religión. Digamos que, bueno, yo estaba diciéndoles más o menos que compartían. El dios del cielo también está, o bueno, el dios del aire, que es como en los egipcios. La de la luna no está, la del sol sí está. De hecho, el dios del sol en Egipto es el más importante, que es Ra, si no estoy mal. El dios de la sabiduría, este no está, ni este, o bueno, ni este, que yo sepa, en la cultura, en la civilización egipcia. Bueno, pasemos a la filosofía. La filosofía es súper complicada acá porque, digamos, como lo que les decía, digamos que habían mm, como una gran influencia de otras culturas, de otras civilizaciones, y no encontré, digamos, un referente, como por decir, no sé, Sócrates, Platón en Grecia, como en estas civilizaciones, ¿sí? O como en China que estaba Confucio, o en India que estaba Buda, acá no encontré un referente específico, pero los aportes sí fueron bien variados e importantes, ¿sí? Su filosofía era principalmente ética, digamos como que eso es algo que se comparte con las anteriores
civilizaciones, con India y con China, se centran un poco como en el estilo de vida, como esto suena feo y algunos filósofos me matarían si yo digo esto, pero en como esa filosofía de vida, como en, bueno, sé que, digamos, muchos no estarían de acuerdo porque, digamos, como que algunos piensan que la filosofía no es como un estilo de vida, pero, pero sí era como este pensamiento en pro de mejorar como un estilo de vida, como, sí, no sé cómo decirlo, como el cuestionarse propiamente uno, su forma de vivir, por decirlo así. Entonces eso es como lo que dice la ética. La dialéctica es algo que ustedes van a ver en filosofía, creo. O bueno, la dialéctica es como un tipo de filosofía que se hace. Digamos como que, bueno, leámosla toda. Dialéctica, diálogos, poesía épica, folclore, himnos, letras, obras en prosa y proverbios. ¿Por qué lo puse todo? Porque digamos como que eso muestra también un poco la diversidad. Esto se relaciona un poco más con Fenicia. Eh, y digamos que estos eran sus aportes. La dialéctica, digamos, es algo que se va a usar o la va a usar más adelante Sócrates. Y es, digamos, esta forma de ir preguntando y, y- e ir encontrando o ir haciendo que la persona encuentre la misma verdad. Digamos, yo quiero que ustedes sepan la verdad de, yo qué sé, mm, de por qué el Internet funciona como funciona, ¿sí? Pero yo no les voy a decir cómo funciona, sino que yo empiezo a usar preguntas y empezar como a dirigir un poco la conversación para que ustedes mismos encuentren la respuesta, ¿sí? O al menos la respuesta que yo quiero, ¿sí? Los diálogos, pues ya saben qué son. Bueno, no sé si lo sepan, pero sí son como conversaciones bien nutridas entre dos personas o más, en las que se trata sobre un tema en común, ¿sí? Y entonces empiezan a hablar. Digamos, en la antigüedad se hablaba mucho como sobre el amor, sobre la libertad, sobre, bueno, muchas otras cosas, ¿sí? Eh, digamos como que estas cosas que básicamente uno no, incluso podrían decirse como la amistad y todas estas cosas, cosas que no se puede llegar como a una conclusión y que digamos, dependiendo de las personas que estén en diálogo, se puede quedar como en en alguna indeterminación y ninguna conclusión, ¿sí? La poesía épica, pues ya saben, y pues yo creo que ya podría pasar esto. Observación empírica. La filosofía, digamos como que empírica, lo que quiere decir es que se trata de una persona que es observador de los fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, acá se está haciendo la división que ya más adelante se verá en Grecia, y es la división de sujeto y objeto. Ay, perdón. Iba a ser un lado, pero que muy feo. Bueno, ahí se entiende. Sujeto y objeto, ¿sí? Porque en la observación empírica, yo como sujeto, ¿sí? Yo como humano, ¿sí? Me dedico a contemplar y a observar la naturaleza, ¿sí? Pero lo que yo les dije como un poco en las anteriores, en especial en India, en la que, digamos, tenía que haber como una especie de relación sin separarse el hombre del objeto no, sino, bueno, sí, el objeto, en este caso sería la naturaleza, ¿no? Entonces, no existe esa separación en la India, sin embargo, acá sí existe y ya empieza a evidenciarse un poco, ¿sí? Cuando se empiezan a hacer este tipo de observaciones, que es como el sujeto que entiende de lo que está viendo o de los fenómenos naturales que está observando. Entonces, esa es como una división que empieza a ver. Ya están viendo como un poco cosas que se ven hoy en día en la modernidad con la filosofía, ¿sí? Forma temprana de la lógica. Esto es como una lógica natural, una lógica que, digamos, empieza como a entender las cosas. Digamos como que ya empieza a observar algunos patrones que se repiten y que necesitan, digamos, como formalizarse, ¿sí? Y empiezan a haber problemas y problemas como la ambigüedad, que son cosas que en la naturaleza, por decirlo así, se dan. Incluso nosotros lo vemos en nuestro lenguaje natural, en
en, en el español, ¿sí? Cuando digamos alguien dice como, yo qué sé, alguna palabra que tenga dos o tres significados, ¿sí? Entonces, digamos, alguien dice, no sé, alguien deme una idea, rápido, como algo que tenga varios significados, o alguna frase que se puede interpretar de varias formas. No sé, como... Tal vez me fui mm, a casar. ¿cómo? Tal vez me fui a casar. Eso sí, sí, me gusta. Sí, como me fui a casar, sí. Digamos como que una persona bueno, digamos que esto solo haya sido como de forma natural, mejor dicho, oral, perdón, puede entender que se fue a cazar un animal o lo que sea, mientras que otra persona puede entender que se fue a casar con otra persona. Entonces eso responde como a la ambigüedad. Entonces la filosofía de la lógica temprana empieza como a volver eso, premisas o cosas así, ¿sí? Como digamos, me fui a casar como P y digamos como, perdón, esa P quedó fea. Y digamos como que me fui a casar con Z, como a cazar de animal, ¿sí? De hecho, me fui de cacería, por decirlo así. P y Q, digamos como me fui, bueno, digamos que eso es una Q, no, baila. Eh, y Q, digamos como me fui a casar de matrimonio con ese. Entonces, digamos como que empieza a hacer esas distinciones. Entonces, digamos como que al tenerlo de esta forma, una persona no podría confundir cuál es la premisa que está respondiendo a la casa y cuál es la premisa que está respondiendo al matrimonio, porque son dos cosas distintas, ¿sí? Y pues se ve reflejado en sus letras. Entonces, digamos como que ahí empieza como a nacer un tipo de lógica que empieza como a entender las cosas, ¿sí? Incluso la argumentación natural, como dicen como, no sé, premisa, premisa, conclusión. Entonces, digamos, eh, de esta premisa y esta premisa se puede seguir esta conclusión. Entonces la lógica natural empieza a decir como sí, sí se puede o no se puede, ¿sí? Entonces se empieza como a experimentar un poco con este tipo de lógica. Y pasemos al arte. Ay, no les puse el link de arte. Después se los pongo. Ahorita acá, cuando acabe, les coloco una presentación que diga como el link de arte y pues les paso un videito con esto. Entonces lo que les estaba comentando, voy a ver qué horas son. ¿Ya se acabó la clase? No, mentiras. Empezó a las 9, ¿no? Me asusté. Bueno, creo que vamos bien de tiempo. Entonces, eh, acá, digamos, vamos a ver un reflejo, esto es, digamos, un cuadro que hizo un artista en el siglo XVII, si no estoy mal, 17 o 16, perdón, no me acuerdo. Creo que fue en 1700, si no estoy mal. Entonces, este cuadro lo hizo una persona que, de acuerdo como a los relatos y a todo lo que tenía, toda la información que tenía de la cultura antigua, de esta civilización, hizo este cuadro que lo tituló como La Familia o algo así. Y pues van a ver que la familia es como bien fea, porque acá lo que se está haciendo es como una especie digamos, como seleccionar a algunas mujeres y hacer como una especie de subasta para matrimonios, para que se casen con las demás personas, con los hombres que están como en la subasta. ¿Mm? Entonces eso es como el reflejo que, digamos, un artista decide plasmar y pues van a ver que el arte, digamos, como que también empieza a explicar muchas otras cosas, ¿sí? Que, que a veces como que los textos no llegan, ¿sí? Acá van a ver como esto que les estoy señalando es como una especie de representación gráfica que se hacían como de algunas cosas, de algunas historias o digamos de representaciones que eran importantes para la época. Digamos, también pueden observar que hay algo que comparte con la egipcia, ya estoy haciendo como la relación con la egipcia, y es que, digamos, algunas cosas que eran como más importantes adquirían un mayor tamaño. Digamos, miren esta persona es mayor, es más grande que las demás y es porque se supone que tiene una importancia mayor, ¿sí?
o digamos que en el orden de jerarquía, esta persona tiene más poder. Y pues eso es como una muestra del arte que había en estos tiempos. Esta es un poco más prehistórica, con tallados. Y pues digamos también digamos que queda un poco a la interpretación de la casa y digamos como el estilo de vida que se tenía en estos tiempos. Esta sí es precolombina. Y pues nada, esto es un tallado. Esto también, esta también es de la prehistoria. Y esta, esta, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo me acuerdo que les tenía el nombre, pero pues se me olvidó. Esta digamos que también hace parte de lo que después llamaron eh, las esculturas de Venus. Y esta no me acuerdo qué era, lo siento. Sé que era importante, pero no me acuerdo qué era. Después les pasó el dato. Bueno, y las últimas dos que nos quedan, que serían como estos edificios, como arquitectura como tal, que sería esta y esta. La de acá, esta de acá, es como lo que queda de la construcción, que llegó a ser como un templo. Se supone que, según los relatos y esto, sería así, sería como de esta forma. Y pues se ven que es una construcción grandísima, ¿sí? Y digamos que esta solo es una puerta de, de este tipo de construcción, pero pues igual, al menos en Medio Oriente, y lo que es Mesopotamia quedó básicamente destruido por todas las invasiones y todas las guerras que hubieron, ¿sí? Desde el Imperio Medio, que el Imperio Medio ya empezó a destruir y a saquear todo, hasta más adelante Roma, Grecia y todo este tipo de cosas. Incluso hasta en la Segunda Guerra Mundial también se dieron muchísima bala por ahí. Pero bueno, eso lo hablaremos después, en su momento. Entonces, casi todas las cosas, todas las al menos estructuras, quedaron total o parcialmente destruidas. Entonces, por eso tenemos que acudir como a una representación de una de las construcciones que tenían en estos tiempos. Igual recuerden que también la arquitectura en la parte de Mesopotamia y de Medio Oriente era súper avanzada, era una de las más avanzadas que había, ¿sí? Pero pues igual las destruyeron. Entonces, ya por ahí terminaríamos con Mesopotamia y pasaríamos a Egipto entonces, si les parece. Descartemos esto. Les debo el link del arte. No sé si en serio están viendo, han visto los otros videos. Sé que son corticos y pues no sé ustedes qué piensan de eso y cómo les ha parecido. Vamos a pasar a Egipto. Egipto. Mm, 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 mm. Egipto es súper denso. Y lo que les dije, digamos como que es como bien complicado, porque a mí me parece que es donde más noticias falsas hay. Entonces, no sé, creo que le dan como, no sé cómo decirlo, como que se pasan mejor dicho, como que le atribuyen muchas cosas que incluso no le pertenecen. Entonces, por eso es bien complicado estudiar este tema. Yo intenté como sacar todas mejor dicho, no pude, digamos, concluir algunas cosas, o bueno, me demoré mucho en concluirlas. Y pues igual, digamos, en otras me reservé algunas cosas como los inventos, porque no tenían información fiable. No me diga que no quedó guardada esta cosa. Ay, sí quedó guardada, creo. Se está demorando, ¿verdad? Me avisan si ya les carga. Bueno, que acá ni siquiera carga. Entonces sí, en la parte de inventos por lo menos, sí me reservé a muchas cosas, porque incluso se atribuían en algunas partes, ¿no? Que estoy investigando, se atribuían el invento del papel. Y pues nosotros, como ya vimos la civilización china, sabemos que eso no fue así, que ellos no fueron los que inventaron el papel. Entonces me avisan cuando se vea grandecito y le damos. ¿Sí se ve grandecito?
Se ve grande. ¿Ya? Sí, señor. Ah, Listo. Borro esto. Listo. Entonces, tenemos a Egipto. Egipto es una civilización como súper antigua, según muchos historiadores. Tiene una historia registrada, más o menos. Bueno, registrada según las excavaciones, porque ustedes saben que al menos Egipto ha sido una de las civilizaciones que más, digamos, se ha conservado en cuanto a, ¿a qué? A tumbas, a construcciones, digamos, como que tampoco se han visto mayormente afectadas. Y sus excavaciones arqueológicas son sumamente ricas. Entonces, digamos, como que es una de las civilizaciones que más información se tiene y pues para muchos es como la cuna de la civilización del hombre o algo así. Como que de ahí surgió todo, absolutamente todo. Entonces, por eso hay que tener como mucho cuidado, porque hay personas que hablan como un poco de más, creería yo. Entonces, empecemos con esto. Más o menos, en esto consistía como, bueno, Egipto en un principio estaba dividido en dos. Ahí está señaladito con cuadritos. La parte de arriba era el Bajo Egipto. Esta era el Bajo Egipto y este es Bajo. Aunque creo que está escrito. Ah, sí, ahí está escrito. Ese es el Bajo Egipto y este es el Alto Egipto. ¿Sí? Y el Alto Egipto tenía como capital a Tebas y el Bajo Egipto tenía como capital al Cairo. El Cairo, perdón. Eh, ignoren esto, ignoren estas dos ciudades. Bueno, creo que también lo pusieron en otro color por eso. No me he dado cuenta. Ignoren esas dos. Rosetta y Alejandría porque en esos tiempos no existía. Bueno, eso es más como de tiempos futuros. ¿Y qué? Y bueno, el resto pues ahí está. El Cairo, teníamos Atenis, bueno, digamos como que todo esto corre y fluye por el río Nilo, que es como el río más largo del mundo. Eh, y no confundan eso con el río más grande, porque sí, digamos que este puede ser el más largo, pero el más grande es el río Amazonas, porque es mucho más ancho y mucho más grande. Recorre mucha más agua por ese río que por el río Nilo. Pero este es el más largo. Bueno, igual digamos, eso no quita la importancia que tiene este río. Eh, este río es el más grande de África, no sé, imagínense. Eh, bueno, no sé qué más decirles de acá. Es el río Nilo. Y nada, si quieren vean como un poco las ciudades que habían. Y pues nada, pasemos a otro mapa. Yo empiezo con muchos mapas, creo. Pero bueno, acá está como el mar Mediterráneo. Otra vez ignoren Alejandría, que me la metieron ahí. Y quiten este pedazo. Este pedazo tampoco pertenecía en un principio a Egipto, pero esto es lo que es actualmente Egipto, el cosito amarillo. Y pues quería mostrarle eso. Quería mostrarle básicamente eso para que se ubicaran un poco y vieran, digamos, lo que es actualmente Egipto y pues lo que fue. Entonces, el mar Mediterráneo ahorita está con Israel, acá está. Esta parte se supone que también le pertenecía a Egipto, pero pues igual las personas o los ciudadanos de esta zona tampoco se sintieron recogidos porque Israel atacó y los volvió miércoles y Egipto se quedó sin hacer nada. Entonces ellos no quieren, o mejor dicho, tienen como un odio hacia Israel por haberlos vuelto nada. Y también, perdón, ay, perdón. Y también contra pues, Egipto, muchos no se reconocen como parte de Egipto porque sí, porque pues al final terminó cediéndolos como muy fácil. Bueno, eso es lo que les muestro más o menos, cómo está Egipto hoy en día. La capital es el Cairo. Y pues nada, pasemos. Este hombre, bueno, voy a empezar con este hombre que es como el primer rey de Egipto, que es Narmer.
Él es conocido como el Rey Escorpión, fundador de la primera dinastía. La primera dinastía empezó más o menos en el año 3200 antes de Cristo. Entonces, como se darán cuenta, es como súper antiguo. Como lo vieron en China. En China se supone que tenemos el mito de la primera dinastía en el año 2700. Y pues se supone que, según este hombre, la dinastía, o bueno, el imperio, o no sé cómo lo quieran llamar, de Egipto responde a una edad más antigua, de 3200 años, más o menos 500 años antes que la dinastía china. Conocida, ¿no? Porque pues no se sabe si antes de eso había más dinastías o no. Y si esos son los años que corresponden a esto. Pero pues igual acá sí hay pruebas y tenemos, digamos, como evidencia su cabeza tallada en piedra. Este es, no, pero, bueno, se lo resalto porque sí, incluso hay películas sobre el Rey Escorpión, si las quieren ver. Pero pues la apariencia real del hombre es así, es esa cabecita. Y pues nada, se le conoció como el Rey Escorpión, porque ah, al fundador, se me olvidó el nombre, bueno, ahorita se los tengo, que responde a un mito, se le conoció como el Rey Escorpión 2 o algo así. Entonces al primer rey, a este hombre, que es Narmer, se le conoce como el Rey Escorpión 1, por decirlo así, el Rey Escorpión. Pero pues digamos como que él no fue el que originó todo esto, o el que unificó como tal a Egipto. O bueno, se podría decir que sí, porque el otro responde a un mito. Sin embargo, puede ser un mito basado en la realidad, sino que, digamos, este hombre se quedó en una vaina más elevada, porque ya después fue considerado como Dios. Perdón si mi voz suena fea, pero bueno. Pasemos a Tutankamón. Tutankamón también lo resalto como emperador porque es como uno de los más importantes. O bueno, de los más importantes, no sé, digamos como que yo diría que es uno de los más destacados, ¿sí? Él empezó su mandato a los 9 años y pues como lo ven, no era una persona precisamente fuerte, sufría de osteoporosis, esclerosis y había contraído la malaria. Mejor dicho, este hombre estaba en la mala. Pero el man destacó muchísimo en Egipto porque el man restauró sus creencias. Digamos que su papá, que fue, se me olvidó cómo se llama este hombre. Bueno, ahorita se los digo. Su papá, espérame, es que lo tengo en la punta del lengua. Auxilio. Bueno, ahorita les digo el nombre, lo siento. Pero bueno, su padre lo que hizo fue imponer como su pensamiento, por decirlo así, a todo Egipto y le importó muy poco destruir como toda la cultura que había antes y, y pues nada, el man terminó destruyendo básicamente todo lo que tenía como creencias, incluso cambió la capital ya les había dicho cuál era, eh, que era, que era Tebas. Bueno, espere, sigamos acá. La Disculpa, subió a Tebas, sí, cuenta. es que me confundí un segundito. ¿El que destruyó toda la cultura fue Namer o Tutankamón? No, fue el papá de Tutankamón. Ah, ok. ¿Y Tutankamón la restauró, sí? Tutankamón devolvió todo, sí. Ah, Digamos listo, como ya. que, sí, yo ahorita ya les digo. Bueno, este hombre lo que hizo fue, el papá de Tutankamón, lo que hizo fue subir la capital. Estaba Tebas y la subió un poquito. De hecho, no creo que sea Dendera, pero sí quedó un poco más arriba de, de Tebas. Entonces cambió la capital de, de- del imperio porque él quería Manuel, y volvió, ¿sí?
Perdón interrumpirte. Sí, tranqui. Akenatón no era el papel de el papá de Akenatón. Tutankhamón. Sí. Gracias. Akenatón. Sí, yo sabía que empezaba con A, pero no me acordaba. Gracias. Sí, Akenatón. Vale, Akenatón fue el que hizo esto. Cambió la capital de Tebas, la subió porque él quería. Después, este hombre, ay, perdón, me pasé mucho. Después, este hombre destruyó las creencias politeístas que tenían los egipcios y dijo que ahora el dios más poderoso y el dios que, digamos, era el dios de dioses, por decirlo así, y el dios que tenía al que se le tenía que rendir culto, era Atón, no, era Amón, era Atón, ¿sí? Incluso ni siquiera ese nombre era su nombre original, sino que este dios era antes Amón. Mucho el dios se llamaba originalmente Amón, pero después él dijo que no, que tenía mucho más poder que los otros dioses y que ese dios era como el único al que se le tenía que rendir culto y que ya no se llamaba Amón, sino que se llamaba Atón. Entonces esto también entró como en conflicto con muchas otras personas del imperio. Igual digamos como que también se rumorea, porque igual tampoco encontré como información, eh, información certera al respecto, pero su esposa, que era Nefertiti de Akenatón, que fue como la primera esposa o la primera gran emperadora, gran faraona, bueno, no sé cómo se dice, gran faraón, la primera gran faraón, si no estoy mal, se dice que ella, digamos como que estuvo manteniendo el imperio unido a pesar de, digamos, de todo lo que estaba haciendo. Igual después se le consideró como una traidora y se le borró de la historia, pero no se tiene, digamos, conocimiento eh, fiel o algo así, o al menos como validado por alguien importante, o en importante en su área, porque igual digamos como que la entidad encargada de las excavaciones en Egipto lo niega, entonces no se sabe muy bien cómo es la historia, porque después se encontró como, bueno, digamos que esto pasó y que al final a ella la terminaron borrando de toda la historia. Mejor dicho, de todas las esculturas que habían, de todos los jeroglíficos que habían, en donde aparecía ella, la tachaban, la borraban. Entonces, esto pasó, no se sabe muy bien por qué, si fue porque el hombre de pronto descubrió que ella, a pesar de eso, también mantenía como las antiguas creencias y no le seguía como la cuerda, tal vez. Entonces, al final de pronto lo descubrió o no se sabe. Mejor dicho, todo esto lo que les estoy diciendo es como hipótesis que leí. Y pues este hombre al enterarse como de esto, la borró completamente de la historia. Sin embargo, otras personas afirman como que no, que según un jeroglífico que encontraron al norte de Egipto, ella siguió viva años después, en el mismo reinado de, de Tutankamón, se me olvidó, del papa, Akenatón, eh, que ella seguía viva en ese reinado y pues que ella digamos como que se alejó de todo esto y que se unió con los enemigos de Egipto para hacer como una especie de ay, se me olvidó, de como revolución, pero no revolución, sino de revuelta, ¿sí? Como una especie de revuelta pues a su esposo, por decirlo así. Entonces, que ella seguía viva y qué tal eso. Y bueno, otra teoría, la tercera y última, es que ella sí murió. Ella murió cuando estaba casada con su esposo y terminó siendo sepultada en el Valle de los Reyes, ¿sí? Pues no se sabe muy bien por qué la borraron, pero pues que terminó allá y que ¿cómo se llama? Bueno, su tumba, eh, pues como no estaba registrada, mejor dicho, en serio la borraron de todo, la borraron incluso de su tumba,
según eso, eh, como no tenía ninguna identificación ni ningún registro, se le había nombrado como la mujer joven. Y pues ella estaba enterrada allá. Y pues dijeron como no, esa debe ser Nefertiti, porque Nefertiti, pues ahorita vamos a ver como una imagen de ella y era como una mujer bonita y joven. ¿Y qué? Y pues nada, decían que esa era la mujer, Nefertiti, pero eh, eh, la organización de Egipto lo negó. Entonces, según ellos, ella no es Nefertiti y pues no se sabe entonces qué pasó con ella. Y pues eso es como el medio chisme que tengo de esto. Entonces sí, restauró el politeísmo, de hecho él devolvió como las costumbres nuevamente, empezó a financiar otra vez ¿cómo es que se llama? Bueno, como el culto, bueno, había como un grupo que adoraba como a Amón o algo así, y él los volvió a refinanciar porque el papá pues le había quitado como todo tipo de apoyo a este grupo. Y empezó como a restaurar los monumentos antiguos. Eso es otra cosa que no había dicho, y es que en las civilizaciones anteriores, en las civilizaciones, en los mandatos anteriores, se habían descuidado mucho algunos monumentos, e incluso en el del Papa, si no estoy mal, se destruyeron algunas cosas. Pues ustedes como ya vieron, incluso se destruyó a una persona completamente de la historia y no se sabe por qué. ¿Sí? Entonces, él empezó a restaurar absolutamente todo lo que pudo. Y pues a pesar de ser una persona que tenía un problema en un pie, mejor dicho, él de hecho, bueno, si ustedes quieren buscarlo en internet, van a ver como una especie de, bueno, eso lo volvieron como un hombre, cómo se vería Tutankamón en la vida real. Y pues hicieron como el modelado y mostraron que él era como caderón y tenía pues el pie izquierdo lo tenía torcido, lo tenía como metido hacia adentro, por decirlo así. Pues la parte solo del pie. Entonces él no podía caminar bien, él le tocaba andar con bastones. Pero bueno, este hombre fue muy importante, digamos como que fue una de las personas que rescató, por decirlo así, al imperio, a pesar de empezar como a una edad muy joven. Entonces, por eso se destacó y por eso fue como tan querido. Incluso él es como de los pocos, o creo que fue el único que tiene esta mascarita. Si ven esa mascarita funeraria, toda está hecha en oro. Mejor dicho, en serio lo quería mucho. Para que le hayan hecho esa máscara en oro y pues y aún se mantiene. Es como algo relevante de este hombre. Las pirámides. Vamos a hablar de las tres pirámides. Las pirámides son o corresponden a tres personas. Un gobernante fue Keops, el otro fue Kefren y el otro fue Miceos. Entonces, no sé quién se acuerde del Cajut. ¿Cuál es la pirámide más grande? ¿De quién es? Alguien que me recuerde así de rápido. ¿Sí se acuerdan del Cajut que nosotros les hicimos esa pregunta? ¿No? Bueno. Keops es la pirámide más grande de todas. ¿Cuál, Miceos perdón? es medio. Esas son las tres torres, perdón, las pirámides. Y ese es como el orden que tiene, ¿sí? Miserino es como la más pequeña. Y voy a esperar que tenga mejor internet. No sé si se escucha bien. Gente, ¿se escucha bien? Sí, sí, señor. Sí, sí, te escucho bien. Vale. Sí, es que me salió la visita de baja red o algo así. Vale. Entonces, nada, la pirámide más grande es la de Keops y Kefren y Miserino. Entonces, sí, este era el papá de este y Miserino no sé qué relación tenía, pero al final digamos que estas tres
pirámides están ubicadas de una forma brutal porque tienen una relación con el cinturón de Orión en el cielo. De hecho, están como incluso en el mismo brillo, tal vez, que el cinturón de Orión. Entonces están alineadas perfectamente con eso. Y eso es algo como bien curioso que hayan tenido como ese tipo de conocimientos. Bueno, no sé qué más les digo. Esas tres pirámides son las únicas que han tenido, que han sido como tumbas de, de estos emperadores, ¿sí? Las demás no se ha encontrado nada. Es igual, también se entiende que tal vez fueron saqueadas o fueron muy pequeñas y no alcanzaron a llegar a su máximo esplendor. Porque, bueno, no creo que no creo que les tenga imágenes, pero las otras pirámides que están cercanas son muy pequeñas. Y pues al final después se terminó Una haciendo como pregunta. el bache, ¿sí? Digamos, Sí, podríamos decir que entonces la sociedad egipcia era muy avanzada en astronomía. sí, sí, de hecho eso es algo que tienen, que ahorita vamos a hablar un poco. Y su conocimiento en la astronomía es bastante bueno, es muy bueno. Y pues nada, ahorita hablamos de eso. Pero sí, igual lo que les estaba comentando, en un principio, digamos que podría haberse sido como una especie de intento para mantener como las tumbas así, mucho como crear este tipo de tumbas, pero yo creo que después se dieron cuenta que el proyecto era como demasiado ambicioso y hicieron como el Valle de los Reyes, que es como un lugar único para, para sepultar a todos los que han sido faraones y sus familias o sus personas como más allegadas. Van todos a este lugar, ¿sí? Y pues allí es donde se hacen las excavaciones y se han encontrado como todo este tipo de sarcófagos, como bien importantes. Y pues que digamos relatan como un poco el orden en el que vivieron y en el que gobernaron. Entonces eso les cuento. Pasemos a los dioses egipcios. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, bueno, tenemos 10 minutos. No sé si alcanza a terminar, pero pues ahí vamos. Vamos a ir suave y pues si algo lo terminamos en otra clase, sin problema. Entonces, dioses egipcios. Acá es donde nace el mito que les estaba diciendo. Miren, este hombre es el que yo les decía que fue Horus Ka, perdón. Horus Ka, marchó Horus, así como está escrito. No sé si alcanzan a ver el nombre. Y aparte el Ka, que sería como el segundo. Horus segundo. A este también se le denominó, en lo que les dije, Rey Escorpión 2. Perdón, lo siento. Y pues voy a explicarles un poco de dónde, qué pasó. Voy a explicarles de dónde surgió como la unificación del imperio egipcio. ¿Listo? Entonces, todo obedece como a este mito. Se dice que este hombre, Osiris, tenía un hermano, que era este, es Set, y el mito se llama Osiris y Set. Se cuenta como el mito que Set, que es como el dios de la fuerza bruta y de las cosas, bueno, ahorita si quieren lo leemos, pero sí, como de la brutalidad y esto, este hombre es como, ay, mierda, la pasé. Este hombre, Osiris, es como el dios de la agricultura y de estas cosas, y de la fertilidad, perdón, de la agricultura y de la fertilidad. Y este es como de la violencia, la fuerza bruta y de las cosas prohibidas, si no estoy mal. O de las cosas oscuras, siniestras, perdón, es que es la cosa, ¿sí? Entonces Seth al final terminó matando y despedazando a Osiris, o ese es el mito, y lo terminó destruyendo, lo volvió a nada, básicamente, lo mató. Y este terminó como haciéndose con el poder. Sin embargo, eh, ella, que es Isis, recogió y reconstruyó a Osiris.
ella también es una deidad. Y ella es como la diosa de la maternidad, de la vida y no me acuerdo de qué más. De la maternidad, de la vida y del amor. Y pues ella terminó reconstruyendo a Osiris y terminó teniendo un hijo con él, que fue Horus. Y este hombre fue pues un dios que logró unificar a los dos, al Egipto alto y al Egipto bajo. Isabel acá. Esperen un momentico. Ya, perdón. Entonces sí, tuvo a Horus y Horus es el dios que logró unificar el Egipto bajo y el Egipto alto en un solo Egipto. Entonces por eso se creó como la primera dinastía. Y pues ahí está lo que les dije del rey que fue el rey Escorpión, que fue como el primero de esta dinastía. Y eso les comento. Eso es como el mito como de la creación de Egipto, como unificado. Y pues nada, es como curioso. Y después se las dejo ahí. Del resto, pues, si quieren ahorita vemos como, bueno, no creo que nos alcance el tiempo. Vemos la próxima clase. Vemos como el significado de cada dios y digamos como las cosas que había. Este es Ra. Ra es como el más importante. Si lo alcanzaron a ver. Y este. O es uno de los más importantes. Porque para muchas cosas depende. Este es el dios como del sol. Y pues acá lo que está teniendo es como el anillo del sol o algo así. Y es como uno de los más poderosos. O el más poderoso. Por mucho tiempo. Y pues nada, después vamos a hablar si quieren un poquito de esto. Para no dejarlos como tan mal. Igual si vamos a hacer la clase de mitología, pensamiento y religión, podemos hablarlo ahí más chévere, más relajado. Bueno, pasemos a los pensamientos. Los pensamientos. El pensamiento de la época, digamos en esta tampoco tenemos como un referente claro, no hay nada que haya, digamos, se le haya atribuido el pensamiento o alguna corriente de pensamiento que dominara como en su época, básicamente porque esto le correspondía al faraón. El faraón era como el mandato divino, era como el que decía lo que pues, se podía y no se podía hacer. Entonces yo creo que también era por eso. Pero aquí tenemos como una creencia, y pues su pensamiento también responde a esto, y es que ellos creían en la vida después de la muerte, por eso pues hacían este tipo de procesos como la momificación y digamos como que también se enterraban con riquezas. Incluso hubo un faraón que momificó a su perro y momificó a un mono, creo, para que lo acompañaran como en la otra vida. ¿Qué más les cuento? Pues sí, creían en eso, entonces era como muy importante para ellos y se lo tomaban como con toda la dedicación que pudieran. E incluso las familias más apoderadas o las familias que más dinero tenían invertían su dinero en la momificación, que era un proceso súper costoso y súper tardío, súper demorado. Se demoraban más o menos 70 días momificando a una persona. Y pues eso se hacía como a la orilla del río Nilo porque necesitaban demasiada agua. Igual pues no sé si ustedes conocen un poco de la momificación, pero bueno, después si quieren hablamos un poco de eso. La escritura era lo más preciado del antiguo Egipto. Esto, esto es raro, porque igual digamos como que era lo más preciado, pero pues tampoco se puede decir que ellos fueron los creadores de la escritura, aunque los jeroglíficos digamos como que responden a una forma de escritura. No es como tal un texto, o no es como, bueno, no sé, eso ya se los dejo como el criterio de ustedes, pero en los jeroglíficos era como su forma de escritura primitiva, y pues digamos como que sí tenía algunas normas de escritura y digamos como que obedecía a algún orden. Eh, Luego nació como tal la escritura y pues o como como otra corriente que eran como los escribas, que
que los escribas eran los que podían, digamos, como documentar todos los acontecimientos importantes de la historia, pero pues ellos sí lo escribían, mejor dicho, bueno, ya surgió como tal otra corriente que era más escrita y es más conocida a lo que hoy conocemos como un texto. Y pues digamos como que era más parecida a lo que eran los Vedas de India, que ustedes ya, no sé si recuerden eso, que eran como cositas que tenían mucho texto y digamos una que otra imagen o algo así. Eh, entonces sí, los escribas hacían eso. Entonces la escritura era una de las cosas más importantes. Y esto fue como un fragmento que van a encontrar la referencia al final de la presentación. Y es como un pequeño fragmento que se escribió en el año 1200 antes de Cristo. Mucho es súper viejo, pero aún así no es tan viejo como los otros escritos, como al menos los de la India, que son más de 2000 años. Y pues dice esto: las enseñanzas son su mausoleo. Las plumas de caña de su hijo, ¿qué? La pluma de caña a su hijo, la piedra para pulir a su esposa. Y creo que me faltan pues. Ah, no, mentiras, si era eso. Las enseñanzas son su mausoleo. Esto está haciendo referencia a que, digamos que lo más importante era la escritura, era digamos, poder leer y el poder, digamos, como recoger todos estos conocimientos ancestrales, por decirlo de alguna forma. Y acá, esto es algo que, digamos, no es muy claro para mí y está sujeto como a muchas interpretaciones, entonces, no sé, yo creo que los dejo un poco a su interpretación y pues incluso podríamos, no sé, que se piense en esto y en la próxima clase me digan más o menos qué piensan al respecto de esto. La piedra de pulir, la piedra para pulir a su esposa. ¿Ustedes qué piensan con qué quiere decir eso? Si eso es lo que digamos debería hacerse, ¿por qué debería darle la piedra a pulir a su esposa? ¿O qué quiere decir cuando dice eso? Y pues nada, eh, yo me reservo un poco esto. Y pues nada, pasemos a la última diapositiva. Perdón si les quito. Ay, no, no es la última. Bueno, dejemos en inventos y dejamos la última, que es como la parte de arte, para la próxima. ¿Les parece? Y pues hablemos de los inventos. Encontramos acá como primer invento el preservativo masculino. Esto, bueno, si hay una persona muy sensible, pues no sé, espero que me silencie o lo que sea. Pero sí hay cosas como el preservativo masculino lo hacían con los intestinos de algunos animales y pues lo hacían como un recubrimiento, como un condón, básicamente. Pero pues lo hacían como con los intestinos de los animales. La pasta de dientes la hacían con, bueno, estos fueron dos materiales que encontré, eh, como que coincidían en varios, porque estuve mirando en varias páginas y digamos como que siempre cambiaban las cosas. Y pues no sé sea como una fuente más acertada, pero pues vi que muchos compartían eso, la canela y la miel. Y pues algunos decían que también la menta o algo así. Y otros decían que hacían como una combinación ¿con qué? Con polvos de huesos y otras cosas. Y que hacían como literalmente una pasta de dientes, para que mantuviera como el color blanco de los dientes. En fin, esta gente era, pues como ustedes lo han visto, son personas que han dedicado como mucho tiempo a su apariencia y pues el maquillaje también es importante, ¿sí? Digamos como que ellos incluso se dice que inventaron como una especie de delineador para los ojos, para que se marcaran más y el maquillaje era como bien importante, ¿sí? En su cultura. Obviamente eso también responde a que tenían una pasta de dientes, digamos el maquillaje no era solo externo, sino que también era importante su boca, ¿sí? Y eso también responde a un poco a este invento, que es el espejo de cobre, porque pues ellos necesitaban verse. Y pues se inventaron también como ese espejo de cobre para poder verse. También inventaron el vidrio, que
pues no sé, es una mezcla que hicieron de muchas cosas y ya hablamos de eso. Bueno, los jeroglíficos, pues ya saben, se los inventaron, son como formas simbólicas que ellos, digamos, fueron apropiando y le fueron dando su significado. Y pues con esto, digamos, como que se dieron algunas pautas de la escritura y pues eso les cuento. Inventaron los papiros porque los papiros es una mata. Bueno, los papiros no la inventaron ellos. El papiro o los papiros es una mata que crece generalmente o crece en abundancia en en el río Nilo. Esta mata la usaron para hacer derivados, digamos, incluso las velas se hacen de esta mata de los papiros. Y, y pues ustedes saben que es un papiro, es como un, como, no sé cómo decirlo, no es una hoja de papel, sino es como una hoja, digamos, de una planta que, bueno, digamos, no, es de una planta que es lo suficientemente flexible y digamos como que tiene una buena duración, ¿sí? Y esos eran los papiros. Entonces, digamos como que esa planta también servía como para plasmar cosas, ideas, y después más adelante los escribas la usarían como para ir recogiendo como muchas cosas. Incluso algunas de las bibliotecas más importantes del mundo tienen papiros en sus archivos. Digamos como que esos eran como, por decirlo así, los libros de, de los egipcios en un tiempo, por un tiempo. Y el último que me falta hablar es las cerraduras. Ellos también inventaron las cerraduras, eso no lo sabía, eso me enteré cuando estaba investigando un poco sobre esto. Pero sí, ellos inventaron como un mecanismo que funciona exactamente igual como funcionan hoy en día las cerraduras, que lo que hace es como subir unas poleas, unos engranajes, por decirlo así, y se va acomodando y se va acoplando a estos, y si la llave coincide con los engranajes, por decirlo así, esta permite que se abra. Y pues las cerraduras es un invento, uy, perdón, son un invento que ellos tienen y que hoy en día usamos. Entonces es como bien curioso y bien chévere, las cerraduras. Y dejaríamos por ahí la clase. Siento que fue un monólogo, lo siento, me gustaría que participara más, pero si quieren lo vamos a hacer la otra clase, que yo creo que ya podemos como terminar Egipto, y si quieren hablamos de lo que les dije, si ustedes la aprueban. Entonces, no sé. Hablamos un poco de religión, de mitología y pensamiento de cada uno. Eh, no sé si quieren hacemos la encuesta así de rapidez porque ya sé que me pasé 5 minutos. O si quieren les paso un formulario, no sé qué hacer. Ustedes me dirán. O pues díganme acá, si la prueban o no la prueban. Y pues la preparo para el martes. De hablar de las 4 civilizaciones antiguas sobre la religión, el pensamiento y la mitología. Igual mitología sé que no la toqué casi, entonces pues sería chévere de esas 4. ¿Ustedes qué dicen? ¿Chicos están? Bueno, voy a dejar de grabar.